Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Vamos a dar hoy la unidad 2 del programa que habla de la persona como fundamento del derecho. Yo voy a ir dando los temas de acuerdo a cómo están en el programa. Cualquier inconveniente, o levantan la mano o me preguntan. Yo acá veo quiénes quieren hablar, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver el tema de la voz persona, ese significado que nos pide de la voz persona, a qué se hace referencia, a qué se alude con esa palabra persona. Para poder responder, se lo va a hacer primeramente desde un sentido etimológico, es decir, vamos a hacer referencia al origen de la palabra y luego desde un nivel un poco más filosófico. Entonces acá se tendrá en cuenta cómo fue considerado en realidad el ser humano en las diversas culturas que fueron importantes y que también con posterioridad influyen de distinta manera sobre nuestra cultura. Y también vamos a analizar lo que tiene que ver con una faceta jurídica a través de una perspectiva jurisprudencial y también legislativa. Desde el punto de vista etimológico, tenemos la posición de algunos autores que dicen que la persona proviene del griego prosopon, que hacía referencia a una máscara o a un rostro de una persona, y por extensión a esa máscara que usaba la persona. Para otros, de un origen un poco más etrusco, esa palabra venía o derivaba de la palabra persu y hacía referencia a un personaje que también efectivamente tenía una máscara o personaje enmascarado. Y también tenemos la postura de un autor romano, que lo recuerda Hervada, que dice que la palabra persona deriva del verbo personare, que significa resonar con fuerza, y por eso se hizo la aplicación a esas máscaras, que lo que hacían era las personas en esas representaciones de teatro que realizaban, se ponían esas máscaras para actuar. De cualquier modo, de cualquier forma, de cualquier origen que veamos desde estas tres posturas que vimos, eh, las tres coinciden, digamos, que señalan como una primera aproximación eh, esa máscara que llevaba puesta la persona en su rostro, es decir, que nos estaría indicando algo externo a la propia persona. ¿Por qué? Porque es un objeto que usa la persona y hablamos de algo que es distinto al hombre. Entonces tenemos ya ahí una distinción entre lo que es la persona misma y el papel que representa en esa actuación que hace. Entonces se entiende que esa máscara vendría a ser una especie o vendría a servir para ocultar la verdadera realidad de esa persona enmascarada, permitiéndole así que desempeñe un papel o una desenvoltura distinta de la que es. Es decir, que la persona en esa representación que hace teatral está haciendo un papel distinto de la que cumple efectivamente en su vida propia. Esta etimología nos hace ver que la persona tenía esa máscara o ese objeto debajo del cual se ocultaba para poder hacer aquella representación teatral o escénica que hacía. Esa es una primera etimología, esas son los primeros conceptos de dónde surge, digamos. Después tenemos el concepto de persona en lo que fue Roma. Esta noción la teníamos en Roma también y una de las primeras aproximaciones también tiene que ver con esa máscara que usaban las personas o los actores
en aquellos teatros donde hacían sus papeles. Más tarde se le dio como un sentido propio del que hacía la persona en esa representación escénica que hacía, y por último pasó a significar la función que tenía la persona en la sociedad. En ningún caso se hacía referencia exclusivamente al individuo mismo. Entonces es importante ver que este concepto no siempre está, no siempre está, no siempre se designó lo mismo, sino que es importante ver el papel que utiliza la persona. Y así tenemos, por ejemplo, la concepción, o nos acercamos a lo que tiene que ver con la concepción estamental de la sociedad, que fue una noción que no fue exclusiva de lo que tuvo que ver con el mundo greco-romano, sino que se extiende a cualquier otra estructura, como por ejemplo en Asia, lo que tuvo que ver con las castas, eh, en otros lados, en otros lugares del mundo, lo que tuvo que ver con la posibilidad de que existan seres libres y también seres esclavos, o lo que tuvo que ver con la parte de Europa medieval, por ejemplo, referente a los nobles, libres y los siervos. En realidad, cuando hablamos cuando hablamos en términos genéricos, se habla de estamental cuando hablamos de la concepción de la sociedad por la cual las personas, los hombres, son considerados desiguales tanto en dignidad como en valor. Eh, es decir, la sociedad se constituye por estratos de personas o por lugares de personas distintos, y justamente es una característica de este tipo de sociedad que los derechos y los deberes de las personas, por supuesto, van a ser distintos y van a depender también de qué situación o qué estado estemos hablando, donde el hombre, donde la persona esté inserto, para ver cómo desiguales son las funciones tanto del Estado como de las personas. Esta es más o menos una aproximación para tener una idea de cómo funcionaba en esa época y para saber que no todas las personas tenían el mismo valor. Vamos a ver que con el avance de la unidad, vamos a ver que este concepto es como que va cambiando rotundamente. El punto que sigue nos habla de la persona. ¿Por qué decimos que la persona es un ser sustancial y digno? Eh, esa noción, sí, alguien levantó la mano, decime. Sí, profe, Sí, eso de estamental venía de algo de estamento, puede ser, que eran las claro, diferentes, de claro. la diferencia que habría entre las clases sociales referido a la iglesia, si no me puede ser, a lo eclesiástico, a lo noble, universidades, que era la gente que, porque no todos tenían la posibilidad de acceder, Sí, y algo, y uno más que no me estoy acordando, puede ser. sí, sí, habla a las distintas clases sociales que hay en la sociedad. Que no eran, había eclesiásticos, nobles, caballeros y una más, y una, universidades, algo así, no había muchas clases sociales, ¿cierto? Claro, claro, pero en general lo que quiere decir es que de esa posibilidad cierta que existió en distintos lugares del mundo y con estas características que vimos, lo importante es que la sociedad estaba dividida, que no todas las personas digamos, tenían el mismo rango, por eso habla de estamentos, ¿sí? Sí, está bien. ¿Alguien más levantó la mano? Que hable nomás. Juan Cruz, ¿puede ser? ¿Me escuchás? ¿No? Bueno, si alguien más me quiere preguntar, me pregunta, o si no, sigo nomás. Eh,
Bueno, ¿por qué decimos que la persona es un ser digno y sustancial? Eh, de esta, de esta noción, ¿no? De esta idea de estamento en la sociedad, de diferencia de clases sociales, de diferentes tipos de personas que se desempeñaban en la vida social, pasamos a una noción o una idea de ser sustancial, esencial y digno, que es lo que vamos a tener en cuenta como la persona que consideramos hoy. Y ese paso, ese concepto distinto, tiene que ver con la forma de caracterizar a las personas, que sabemos que más allá de cualquier cualidad o accidente eh, que no tiene que ver, pero que puede estar dado por alguna situación, estas personas han ido, las personas, mejor dicho, han ido cambiando esa caracterización, porque se ha tenido en cuenta la esencia de las personas y su subsistencia se dice todavía como algo universal, eh, porque la persona se fue, se fue mejorando el concepto en base a esas notas esenciales que tiene la persona, que lo hacen un individuo único. Si hablamos de la persona como hombre, podemos decir que es un ser único por ser creado por Dios, por ser una persona que puede gobernar sus actos, es decir, ya no actúa mediante instinto, y además tiene la posibilidad de elegir constantemente entre las distintas posibilidades o alternativas que tiene o que se le van presentando en su vida. Todo esto hace ver que la persona, dentro de un marco de libertad que tiene, puede emplear la razón para poder decidir una cosa u otra para sí. Esa es la cualidad que le agrega Boecio de ser racional. Es decir, nosotros no estamos enfrente de una persona que no razona para poder estar en la sociedad y para poder decidir y vivir, sino que es una persona dotada de esa esencia que lo hace individual, único, racional. Esa persona, entonces, es un ser humano natural, común, es una persona sustancial, esencial, es racional, y esas notas hacen distintivas a todas las personas. Es decir, no hay personas que sean racionales y otras no, sino que todas las personas son seres sustanciales y dignos en base a estas características. También es importante acá la idea que nos acerca Hervada respecto a que a esto le agregamos lo que tiene que ver con la parte filosófica o el significado filosófico de persona, que es como que en sí mismo encierra una dimensión propia de la persona. ¿Por qué? Porque nos dice que la persona no es un ser que vive aislado, sino que es un ser que permanentemente está en relación con otros seres. Es decir, es una persona que vive en sociedad, se relaciona en sociedad, y esa relación lo hace que tenga que convivir con otros seres. Es decir, es un ser individual, pero que vive con otros seres en una sociedad eh, con otras personas. Es importante ver que la persona tiene que tener una cierta convivencia con el resto, porque eso le va a ayudar a que pueda progresar socialmente. Sabemos que la mayoría de las personas, salvo casos muy aislados en el mundo, vive en sociedad, es decir, vive con otros seres, y esa convivencia hace que tenga que respetar ciertas reglas para poder vivir con los demás.
porque si no sería imposible la convivencia y esta posibilidad de progreso social que hablamos. Y también hay una importante influencia o una importante condición que se va agregando, que es lo que tiene que ver con la dignidad humana que nos viene a nosotros o podemos apreciarla a partir de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, de modo que justamente esa semejanza es lo que explica la nota de la dignidad humana. La persona es un ser digno en razón de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta es una nota fundamental y es un principio del cristianismo que nos hace ver que ese ser no es algo, sino es alguien que Dios creó y lo creó a su imagen y se presenta como una persona con una concepción que por analogía va a tener una concepción como ese Dios personal. Y esa personalidad también hace referencia a que esa persona tiene relaciones personales con otras y, bueno, su permanente y apuesta a la existencia de Dios y en la creencia de que va a ser salvado por él. Esta concepción que tiene estas características se va completando con la idea o el aporte o los aportes de Francisco de Vitoria y de Kant, que ya en la época moderna nos van a hablar de que hay muchos ejemplos de lo que tiene que ver con la persona digna y ese concepto, eh, cómo lo, cómo lo vemos y en dónde está plasmado. Hay varios textos que nos están indicando este aporte, digamos, esta tesis de estos autores y el planteamiento que hacen respecto a todas esas, la esencia, los derechos de las personas y el reconocimiento de lo que se llama la igualdad ontológica de todos los seres humanos. En este sentido, es importante ver que la tesis o la idea o los aportes de Vitoria, por ejemplo, se profundizan cuando la persona tiene el dominio de las cosas y esa condición lo hace propio en su ser. La crítica que por ahí se le hace tiene que ver con la capacidad de dominio, por ejemplo, si hablamos de otras personas que tienen unas condiciones distintas, como por ejemplo lo que se hace, el estudio que se hace de la capacidad de dominio, por ejemplo, de los aborígenes sobre sí y sobre sus posesiones. Ellos tienen, de acuerdo a según lo que está establecido en el pasaje del Génesis, un precepto que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar. Entonces, esta afirmación es que se da como que no vincula solo a aquellos que profesan el cristianismo. Bueno, ahí hay una opinión de Vitoria que dice que esa condición de la persona es una imagen o una concepción de hombre sin distinción alguna, ya que sabemos que la imagen de Dios, por su naturaleza y por todo lo que eso significa, no se pierde por el pecado mortal. Es como que los autores o el círculo de los autores más modernos que van trabajando toda esta idea
de persona, de cómo fue evolucionando el concepto de persona, de dignidad, se fue produciendo recién a fines del siglo XVIII. Otros autores como Kant, por ejemplo, le agregaron que aquellas personas que tienen una existencia no descansan solamente en la voluntad, sino también en la naturaleza. Esas personas tienen un valor y ese valor también los hace ser dueños de las cosas, por lo tanto se los llama como, o se los tiene en cuenta como seres de tipo racional. Está claro que el hombre, la persona no es una cosa, no es algo que pueda usarse, sino que es algo que debe ser considerado en todas las acciones como un fin en sí. Es algo que no tiene precio, es algo que tiene dignidad y esa dignidad está constituida por la propia condición de ser humano, es decir, es un valor que no puede compararse con otro, que solamente lo tiene el ser humano, y también esa persona tiene la característica de autonomía, es decir, esa propia dignidad por la naturaleza humana que tiene y por la racionalidad lo hace una persona autónoma por lo que decíamos hoy, por la propia capacidad de poder decidir en una determinada circunstancia o en una determinada situación eh, qué hacer ante una situación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se va entendiendo más o menos? Ninguna, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, se entiende, profe. Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. Seguimos con lo que tiene que ver con ese concepto jurídico filosófico de persona. Si seguimos a Hervada, por ejemplo, vamos a ver que para él lo que tiene que ver con persona en un sentido filosófico importa o significa un ser que domina su propio ser, es decir, es de donde surge el dominio de sí y es lo que lo hace distintivo y personal y le da fundamento a esa dignidad. Ese dominio es como que tiene, por decirles así, una especie de tres fases o tres maneras de poder apreciarlo. En primer lugar, tenemos lo que tiene que ver con ese dominio sobre qué, o sea, ese dominio tiene que ver con su vida, con dentro de lo que es su vida, su integridad, la integridad física, la integridad psíquica, sobre su pensamiento y obviamente, sobre sus convicciones respecto a la religión. En segundo lugar, o en segundo aspecto o dimensión, tiene que ver con una personalidad humana cuando esa persona aspira o quiere obtener sus propios fines. Por ejemplo, la meta o el fin de un estudiante es alcanzar dentro de lo que pueda su máximo rendimiento posible. Eso es cuando si me pongo una meta como estudiante. Si soy un deportista, bueno, a alcanzar el máximo rendimiento que pueda. Y así la mayoría de los ejemplos van según lo que estamos hablando respecto del lugar donde nos posicionemos. Y la última dimensión tiene que ver con la capacidad de dominio, que también se extiende a aquel círculo de cosas que están en el universo. Y que por no ser personas son seres que no poseen el dominio de su propio ser. Este caso habla de los objetos exteriores como lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, las plantas tienen su remedio y alimento que
por ahí pueden ayudar a algunas personas. Las piedras, por ejemplo, que están muy de moda ahora respecto a su capacidad de proporcionar energía, los ríos para su utilidad y así los animales y distintos objetos. Esto tiene que ver con lo que vimos hoy de las notas de la racionalidad y la libertad de la persona. Este concepto que hablamos jurídico de persona, obviamente está comprendido dentro del filosófico y la literatura jurídica lo que ha hecho es ubicar a la persona bajo una triple consideración o bajo un triple encuadre. ¿Por qué? Porque hay que resaltar y hay que asimilar a esa persona como un sujeto que tiene derechos y obligaciones, como un sujeto que es titular de derechos y deberes y como una persona ante el derecho. En cada una de ellas se puede ver que estamos ante una persona, en el primer caso, la persona que es capaz de contraer derechos y obligaciones, es decir, la que puede ejercer por sí o la que no puede, bueno, a través de su representante, esa libertad y de, a su vez, poder asumir las consecuencias de ello. Si se trata de un sujeto que es portador de una sustancia racional, o si estamos directamente ante el derecho, que vamos a ver, según la estructura, que corresponde por el ordenamiento jurídico. Entonces, es importante ver que esa forma de caracterizar o apuntar a la persona son propias de lo que se llama, de lo que después vamos a ver de la teoría conocida como el positivismo jurídico, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad. Y también tenemos la afirmación de que se puede decir que todos los hombres son personas, sin excepción, que esta era una concepción que no podía darse en la época que estábamos hablando de una sociedad estamental, pero con todo lo que se fue agregando y lo que el hombre fue consiguiendo, se puede decir que esta noción ya fue dejada de lado y que el hombre fue consiguiendo, fue adecuando a esa persona y la fue haciendo un sujeto con determinadas características o cualidades. En definitiva, lo importante es que esa persona, a través de la evolución, es una persona sustancial, digna, y que fueron pasando los años y las sociedades fueron dejando aquellas que tenían, por ejemplo, todavía esclavos, bueno, fueron dejando de lado y incluso en aquellas naciones como ejemplo que se pueden nombrar, en las cuales había una cuestión de raza que hacía que determinado sector o determinada parte sea privado a determinados grupos del ejercicio de derechos, también fue dejado de lado. Ese ejemplo iba directamente a lo que se llamó el apartheid. Justamente por cómo fue evolucionando el concepto de persona. Bueno, cuando hablamos también tuvo mucho que ver y fue importante lo que tuvo que ver con la incorporación de los derechos humanos con sus características de universales, indivisibles, interdependientes,
de modo tal que las distintas comunidades tuvieron que ir incorporándolos de manera global, tratando de conseguir una igualdad y dándole o tratando de darle a todas las personas de una manera justa y equitativa el mismo peso. Es decir, en este sentido, es importante ver que parte de esto que estamos hablando tenemos, ¿qué tenemos escrito de esto, por ejemplo? Es importante ver que cómo los distintos documentos y las distintas declaraciones universales fueron incorporando y fueron registrando todos estos hechos importantes que tuvieron que ver con la incorporación de los derechos humanos. Por ejemplo, la declaración o en el preámbulo de lo que tuvo que ver con la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, se estableció que los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la personalidad humana. Eso va relacionado directamente con un punto que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que tiene que ver con el régimen de Hitler, que entendía él que, bueno, por tener que la nacionalidad alemana era una especie de raza superior. Bueno, acá dice el texto del preámbulo, dice todo lo contrario, dice que justamente los derechos esenciales no tienen que ver con dónde nace el suelo, de donde proviene la persona humana, sino que tiene como fundamento los atributos, o sea, por el solo hecho de ser persona humana, por el solo hecho de ser un ser humano, sin distinción del lugar de donde haya nacido. Y también hay un agregue de Hervada que nos dice que todo lo que tiene que ver con igualdad y con la teoría de los derechos humanos respecto a los derechos de las personas en cualquier situación y en cualquier condición, exigen que el concepto de persona sea atribuido a toda persona humana, cualquiera sea su condición. Es decir, está hablando en el mismo sentido de esto que veníamos diciendo. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, No, ahora vamos a ninguna. entrar. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente en lo que es nuestro derecho. Hasta ahora era como todo teoría y un poco general, digamos. Bueno, acá vamos a entrar en lo que tiene que ver con nuestro derecho. El concepto de persona en la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional está estructurada con un preámbulo, que es la introducción o la primera parte, que si nosotros leemos vamos a ver que hace una invitación a todos los hombres del mundo, es decir, hace referencia a esa expresión de omnicomprensividad, que no permite la exclusión de nadie y que va en contra de esa teoría estamental que vimos hoy, que puede fundarse en alguna razón discriminatoria de la persona. Eso es el preámbulo. Vieron en la parte que dice que invita a todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ahí tenemos claramente esa noción abierta y esa invitación que hace referencia a la posibilidad de que cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino lo pueda hacer.
Después, como artículos importantes, tenemos el 16, que específicamente en lo que es la persona nos habla de que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y que no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Esta norma se va completando con otros artículos, por ejemplo el 15, que dice que está prohibido el contrato de compraventa de personas y que si existiera es un crimen, se lo toma como un crimen y van a ser responsables tanto los que lo celebrasen como también el funcionario que lo autorice. También el principio de igualdad ante la ley, que consagra que todos los habitantes son iguales ante la ley. Esta expresión también incluye a los extranjeros, que sabemos que aquellas personas que son las personas que no nacieron en nuestro suelo, pero que habitan nuestro suelo en distintas circunstancias y condiciones. También el artículo 20, cuando dice que consagra la posibilidad de los extranjeros que gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles que tiene el ciudadano. Bueno, y también entonces el 15, el 16, el 20, el 33 también es importante porque es el dichoso artículo que establece que aquellas declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución no van a ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Es decir, por el artículo 33 ingresan todos aquellos que no están expresamente enumerados. Quiere decir que no porque no esté expresamente en el texto de la Constitución un determinado derecho, no lo tengo, sino que ingresa por este 33 porque, bueno, sabemos que es imposible ingresar todos los que estén escritos los derechos. De hecho, ahora vamos a ver sintéticamente algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma, por ejemplo, de la Constitución, que también fueron importantes en el sentido de que se incorporaron en la última reforma de la Constitución Nacional en 1994 algunos derechos que están relacionados con los derechos ambientales, los derechos del consumidor y algunas cuestiones particulares. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, Ninguna. tengo una inquietud, profe. Sí. Nuestro preámbulo, como la Constitución, fue Sí. sancionada primeramente en el año 1853. Sí. La inquietud mía es saber cuándo se produjo el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos, porque en definitiva que los estados americanos reconocieran los derechos esenciales del hombre es parecido a lo que dice nuestro preámbulo, pero no estoy mirando y no tengo la fecha o sea, que la Declaración de Estados Americanos es posterior a la creación de nuestro preámbulo o anterior, para ver si éramos visionarios nosotros, digamos, en eso. No tengo acá presente, pero me parece que el nuestro es anterior. Sí, aparentemente, sí, profe. Me parece que sí. Ahora me entró las dudas, ahora vamos a mirar, ahora voy a buscar, pero me parece que sí. Incluso vamos a ver que hay varios documentos de tipo internacional que van reproduciendo prácticamente lo mismo y sobre todo en lo que tiene que ver con esta concepción de persona que se fue formando
y bueno, y que llegó Sí, hasta acá, digamos. claro, Tuvo mucho que ver el aporte internacional y todo lo que se fue tomando de otros países que fueron en ese sentido. claro. Sí, sí, a mí me da la sensación que nosotros digo, a la Argentina visionario en esto porque después han creado esto otro, ¿no? Independientemente de la declaración, de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que ya es muy adelante, del año 93. Pero sí, profe, me sirve lo que me dice, ¿eh? Bueno, buenísimo. Y si no, vamos a buscar y vamos a Vamos, sacarle toda la duda si estamos seguros, digamos. dale, profe, gracias, gracias. No, por favor. Bueno, independientemente de este tema, vamos a ver después los agregados porque es interesante ver eh, aquellas cuestiones que se incorporaron con la reforma del 94, que fue el último año, digamos, la última reforma que tuvo nuestra Constitución. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a seguir con el programa. Háganme acordar porque es algo muy cortito, pero es muy útil, sobre todo para refrescar la memoria, porque la mayoría ya no vio seguramente esa parte en la secundaria y es importante ver porque es la estructura y nos va también dando la idea de cómo fue avanzando el concepto de persona. El concepto de persona en lo que es el derecho infraconstitucional, nosotros vimos más o menos cómo se considera, qué artículos hacen referencia a la persona en la Constitución. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la consideración de la persona en el derecho que está abajo de la Constitución, en lo que le sigue a la Constitución. En este caso es eh, el Código Civil, que es eh, lo que le sigue, digamos, en importancia, en ley, en lo que es la pirámide que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro código, que también fue reformado hace unos años, antes de hablar de persona, tenemos que ver que nuestro código consagra, ustedes capaz que ya algo lo vieron en civil, esto está muy relacionado con eso. Tenemos tres tipos de personas según la estructura de nuestro código: las personas por nacer, las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas por nacer, sabemos que son todas aquellas que todavía no han nacido y se encuentran concebidas en el seno materno o fuera de él. Acá también viene todo un tema y una cuestión que la vamos a ver si tenemos tiempo en alguna otra clase, respecto a que sabemos que ya hace muchos años la realidad nos dice que la persona física no solamente es concebida dentro del seno materno, sino también puede serlo fuera del seno materno a través de todas las técnicas de reproducción asistida que existen. No vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero bueno, es un capítulo bastante extenso respecto a las técnicas de reproducción que hay, cómo se llevan a cabo, cómo están consideradas, más o menos el tratamiento en nuestro país, por lo menos, eh, y bueno, y cómo fue creciendo eso a tal punto que en algunos casos son técnicas, digamos, que son reconocidas por lo que tiene que ver con los servicios de las obras sociales. Hace 15 o 20 años atrás era impensado que eso pueda ser reconocido por una obra social como una práctica o como un servicio que prestaba, porque, bueno, eran tratamientos no solamente que tenían que ver con costos algo altos en cuanto a pago, a económicamente hablando, sino que también era algo que no tenía mucha utilidad con mucha frecuencia. En los últimos años sí, ya tuvimos una práctica un poco más frecuente y por lo tanto
eso hizo también que las personas lucharan por ese reconocimiento frente a las obras sociales. Bueno, entonces tenemos los tipos de personas según nuestro Código Civil. Tenemos las personas por nacer, que son las que dije recién, las que todavía no nacieron. Y ahí hay una cuestión que ustedes seguramente, si ya lo vieron en civil, van a ver que esa persona por nacer, en lo que tiene que ver con el derecho, va a ser considerada persona en tanto y en cuanto esa persona nazca con vida. Se hace la salvedad que es solamente por una cuestión de lo que la persona pueda adquirir o heredar con posterioridad, que se hace esta referencia, digamos, que es importante el nacimiento con vida, porque si no, para el derecho se considera como que nunca existió. Si nosotros vemos o analizamos desde el punto de vista médico, seguramente no van a coincidir las teorías. Por eso siempre se aclara que es a los efectos de tener en cuenta si esta persona estaba en una situación que la podía hacer, podía estar en esta situación solamente por eso. Después tenemos la persona física o de existencia visible, que sabemos que son aquellas personas que se las llama o se las dice que son las que presentan signos característicos de humanidad sin distinciones de accidentes o cualidades. Esas cualidades o esos accidentes hacen referencia a la característica de una persona respecto, por ejemplo, a su raza, a su religión, a una característica física, a una posibilidad de desarrollo mayor de tipo intelectual. Bueno, esas cosas son las que no interesan, digamos, respecto a que no resultan relevantes esas cualidades para la persona. Y las personas ideales o jurídicas, sabemos que hacemos referencia a aquellas sociedades, asociaciones y demás que son creadas por personas físicas, o sea, personas humanas, pero que componen una personalidad distinta a las personas físicas que la integran. Entonces, esos son los tipos de personas según nuestro Código Civil. Ahora viene, vamos a ir desmenuzando de a poquito los tipos o los supuestos de persona. Ahí vamos a ir viendo los ejemplos hasta donde lleguemos, después vamos a seguir la clase que viene, respecto a los supuestos de personas, porque ahí tenemos justamente los casos que yo le decía. Los supuestos de personas tienen que ver con, si hablamos de un pleno discernimiento, por ejemplo, esa persona es una persona que no tiene ninguna discapacidad o incapacidad, y es específicamente el caso que hace referencia en el libro, cuando nos habla de, vemos claramente en un caso concreto el supuesto de persona con pleno discernimiento, que es el caso que ahora que le estoy diciendo me acuerdo que no, creo que no les pasé en el grupo, ahora les voy a pasar, si no lo pueden buscar, está en cualquier lado. El caso de el profesor Arenzón, Gabriel creo que era Arenzón, que nos habla de, les cuento así rápidamente nomás, era un profesor que se iba a renovar un certificado de aptitud psicofísica porque estaba para poder cursar su profesorado.
para poder trabajar. Y cuando se va a hacer la renovación, esto es en la década del 80, el caso es del 81, ustedes imagínense, cuando se va a hacer esta renovación de este certificado, resulta que se entera que en una de las reglamentaciones que estaba establecido para ser profesor, estaba, por ejemplo, el de una estatura, que había que tener una estatura mínima de 1,60 m. Y él era más bajo, digamos, de estatura. Bueno, por supuesto que no le quisieron renovar el certificado, interpuso una medida que llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, y lo que hizo la Corte Suprema básicamente que es declarar, en primer lugar, la inconstitucionalidad de esa resolución, y bueno, los fundamentos eran bastante accesibles y fáciles. ¿Por qué? Porque básicamente se apoya en el fundamento de que la altura de un profesor nada tiene que ver con la posibilidad de enseñar, ni tampoco puede considerarse un aspecto negativo, porque la persona se desenvuelve por otros medios y tiene otras formas, digamos, de llegar para, por ejemplo, enseñar, e incluso se lo tiene o se lo toma como un concepto discriminatorio de lo que tiene que ver con los conceptos de nuestra moral republicana. Ahí es muy importante leer, voy a ver si les puedo pasar el fallo. También se da la negación a la posibilidad de los derechos de enseñar y aprender. Se avasallan los derechos y las condiciones de las personas respecto a su condición de esencial y sustancial. Bueno, es interesante, es muy sencillo el caso, muy sencillo, pero bueno, sería bueno también que lo puedan leer aunque sea una vez para poder entender, pero bueno, como les digo, fue bastante accesible poder dar vuelta esa resolución, porque bueno, no había nada que pueda avalar esa inconstitucionalidad. Por eso ese caso está puesto ahí en el supuesto de persona con pleno discernimiento, porque ahí la persona tenía, como dice, pleno, total discernimiento, no había nada que lo incapacite para ejercer, y está puesto ahí el ejemplo. Arenzón Gabriel es del año 81. Yo les voy a tratar de pasarles por el grupo. Después el punto que sigue habla del supuesto de personas con disminución de discernimiento. Ahí tenemos la estructura de las personas por nacer, que nos habla de justamente esa posibilidad que tenía la estructura del Código de Vélez, que era el concepto de persona fundado en la sustancialidad o esencialidad, con prescindencia de su mayor o menor posibilidad de operatividad. Es decir, es importante ver que en este caso, ahí tenemos los casos de la convención que nos hace ver Hervada, que nos dice que existió una convención mediante la cual se sancionó una ley que lo que trata de decirnos es que es importante la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que tengan una discapacidad, incluso aquellas que por ahí necesitan un apoyo un poco más intenso que otras. Y también sabemos que en la mayoría de sus fallos, la Corte Suprema lo que hace es tratar de, ante la debilidad jurídica que tenemos estructural, para estas personas que sufren padecimientos, por ejemplo, de tipos mentales, el derecho es como que debiera ejercer una función un poco más preventiva,
y cuidar un poco más los derechos fundamentales de esas personas en salvaguardia de los derechos y de las personas que están en esa situación. Bueno, en el supuesto de personas por nacer, no tenemos ejemplo. Sí tenemos ahí el ejemplo de lo que tiene que ver con el caso de Tánus Silvia, que también les sugiero la lectura. Yo se los voy a pasar por el grupo, que es una chica que está con un embarazo avanzado, así les cuento brevemente, que a los 5 meses de embarazo descubre que su bebé tenía una deficiencia de tal manera que no se sabía cuánto iba a poder sobrevivir. Técnicamente, digamos, básicamente lo que tenía era una falta de desarrollo de los huesos y de la parte de su cerebro. Es decir, que la muerte podía acaecer en cualquier momento, lo que no se sabía era cuándo. Entonces ella, la chica, Silvia Tánus, decide pedir judicialmente, porque también está la posibilidad, después lo charlamos, que lo podía haber hecho en forma privada y nadie se enteraba, pide autorización judicial para interrumpir el embarazo en razón de esta situación y este panorama que les ponen los médicos de que eso no tenía vuelta atrás. El caso también llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de que fue tenido como un pedido de aborto. Después ya vamos a ver que por la edad gestacional fue avanzando de tal manera que cuando logra la autorización de la interrupción del embarazo, la gestación ya tenía 8 meses. Bueno, es muy interesante. Yo sí después, si dan los tiempos, también les voy a pasar una entrevista posterior que se hace a la chica, a esta señora Silvia y a su esposo, donde ella cuenta que pese a sus convicciones católicas, religiosas, sus creencias, bueno, ella había tomado esa decisión, que lo hizo por la vía que consideró que era la justicia, y que a pesar de que en las primeras resoluciones le habían dado la negativa porque pues, llega a la Corte Suprema, bueno, ella estaba convencida de que era lo mejor. Está en el libro muy sintéticamente el caso, pero después yo les voy a pasar para que lo lean aunque sea una vez. Después también tenemos el concepto de persona en lo que tiene que ver con la jurisprudencia. El caso de es importante porque nosotros, según lo que vemos de lo que se van dando los distintos fallos, vamos teniendo en cuenta cómo se considera a esas personas. Y ahí en el supuesto de personas por nacer, hoy cuando vimos, tenemos los dos casos de casos concretos, digamos, que son Davis versus Davis y Cass versus Cass, que son los únicos dos casos que vemos en esta parte de lo que tiene que ver con la justicia norteamericana. Yo les voy a pasar ya una lista para los que no se incorporaron después, que justamente en los dos casos el problema es que habían hecho tratamiento y habían congelado embriones, y al momento del implante es donde surge el problema. En un caso porque uno quiere y el otro no, y en otro caso porque uno decide o manifiesta que se arrepintió de su voluntad inicial de ser papá, que en este caso era el padre, y ya no quiere ser papá. Entonces se discute el destino, digamos, de los embriones. ¿Qué se hace cuando uno quiere y el otro no? Ahí también es interesante ver los dos casos son de la década de los 90 en Estados Unidos. También vamos a ver que le agarró muy
muy desprotegida la justicia norteamericana, porque básicamente la diferencia está en que en uno había contrato, es decir, en el primero no había contrato, por lo tanto no había nada pactado, por lo tanto la voluntad de las partes no estaba manifestada y fue más difícil definir qué hacer. En cambio, ya en el segundo estaban un poco más preparados y ya habían determinado qué iban a hacer en caso de que en un momento posterior no pudieran ponerse de acuerdo. En los dos casos se da la situación de que en un primer momento habían decidido realizarse el tratamiento mediante la formación de los embriones, y en el primer caso, bueno, hicieron el tratamiento, luego se divorciaron y justamente lo que se disputaban era la tenencia de los embriones, porque habían hecho un tratamiento de fecundación in vitro, y justamente lo que se discutía en la justicia norteamericana era si esos embriones congelados nos daban cuenta de que estábamos frente a personas humanas, frente a seres humanos, frente a cosas, o frente a algo que podían dividirse las personas como se dividen el patrimonio cuando se divorcian. Y bueno, también surgió la posibilidad surgió la posibilidad de que esos embriones puedan ser identificados mediante códigos de vida o lo que se llama ADN, y también la posibilidad de que poder distinguir los embriones humanos. Esta cuestión tuvo mucha repercusión y, como les dije hoy, la diferencia importante entre un caso y otro fue que en un caso no teníamos contrato, en el primero, por lo tanto fue mucho más difícil la decisión. En cambio, en el segundo ya había un contrato vigente, y por lo tanto se aplicó el contrato respecto al destino de las cosas, y también a la consideración de eso que estaba considerado como un embrión según la justicia norteamericana. Incluso es importante ver porque en el segundo caso, que se lo denomina Cass versus Cass, la Corte de Justicia norteamericana, por ejemplo, se fue también por un tercer punto de vista distinto del caso anterior, en el cual estableció que esos embriones no eran ni una persona ni una cosa, pero dejó muy claro que merecían un respeto especial, que eran una especie eran una cosa que merecía respeto y que eran un potencial, o en el potencial de viabilidad que tenían todas las características que se asimilaban a un tejido humano o extracorpóreo. Bueno, ahí agregaba que eran cosas que no se habían completado su estructura biológica, por lo tanto no podía ser asimilado a una persona, pero era un embrión humano que merecía el reconocimiento de personalidad y algo más que una simple cosa, sin llegar a ser un ser humano. Bueno, y después tenemos la última parte, es lo que tiene que ver con el punto de los incapaces respecto a la estructura del Código Civil anterior, que nos hablaba de que en esa categoría estaban incluidos los dementes y los sordomudos.
Hoy sabemos que se tiene un tratamiento como mucho más respetuoso respecto a la persona, teniendo en cuenta esta base de que la persona es un ser sustancial y digno, y se tiene mucha más consideración y se trata mucho mejor o se intenta tratar mejor o en los textos tenemos la idea de que tenemos que tratar mejor a aquellas personas que adolecen o tienen, por ejemplo, algunas incapacidades. Esas incapacidades también los vamos a ver según los grados. Dentro de los incapaces tenemos que, según los regímenes vigentes que hay, es importante ver que hay convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención Interamericana que lo que hace es tratar la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y lo que se intenta es que se pueda precisar qué tipos de acto puede realizar la persona y en qué situación y en qué medida. Lo que se hace o lo que se intenta es proteger los derechos y la persona de esa persona que padece esa incapacidad, y lo que se intenta es que se pueda proteger jurídicamente a esa persona en esa situación. Y el ítem de los menores de edad es, sabemos que ahora nuestra edad nos dice que la persona es mayor de edad a partir de los 18 años, antes lo era a los 21, y acá también hay cuestiones que hacen que puedan distinguirse qué se puede hacer antes de la mayoría de edad y qué no. Y acá es importante la intervención también de los padres respecto a los derechos que ejercen sobre los hijos. Esto fue planteado de manera internacional en muchas convenciones, teniendo en cuenta cómo la situación del menor, su edad y su capacidad de discernimiento. Y acá tenemos el caso de, creo que ese sí les pasé por el caso de el testigo de Jehová, Marcelo Bahamondes, que ese pasó en nuestro país, que era un menor de edad que ante una determinada situación de salud necesitaba una transfusión de sangre, pero por su religión no permitía el tratamiento. El padre quiso intervenir para lograr su consentimiento, no pudo, así que los médicos intentaron convencerlo, no pudieron. Y bueno, ahí yo creo que les pasé el fallo para que lo lean. Es interesante ver que como en nuestro país tenemos consagrado la libertad de conciencia, de expresión, la libertad de culto, bueno, teniendo en cuenta todos esos principios, se lo dejó que él decida, aún siendo menor de edad, qué quería para sí, aún con riesgo de vida, como le dijeron los médicos. Y en este caso puntual de Bahamondes, pudo salir adelante con su situación de salud porque los médicos pudieron hacerle un tratamiento alternativo que no era hacer transfusión de sangre, y salvó su vida. Pero tenemos otros casos de gente que decidió, en razón de sus creencias religiosas, no hacerse transfusión y bueno, y le costó la vida. Ahí es importante, ya vamos a ver varias cuestiones que tienen que ver también con temas relacionados con eso, pero relacionados con su minoría de edad,
qué puede decidir y qué no. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Nadie? Yo ninguna. ¿Ninguna? Bueno, con algunas cuestiones de esto de la Constitución y por ahí si quieren volver a ver, yo les voy a pasar o alguna pregunta de los casos puntuales. Esta es la estructura de la 2, de la unidad 2. Si hay alguna pregunta, bueno, me la pueden hacer la clase que viene. Y la clase que viene vamos a ver si damos la 3 o vamos a ver si yo grabo la 3 y se las paso y directamente pasamos a la 4, cosa que tengamos tiempo también para repasar para el parcial. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos acá y seguimos la clase que viene. Cualquier pregunta, hay varios que me escribieron por mail. Vuelvo a repetir, los que no están en el grupo y desean ser agregados, por supuesto, me pasan el contacto o le pasan a algún compañero y yo los agrego, ¿eh? Porque hay algunos que veo que me escriben por mail, no hay problema, pero es mejor si están en el grupo porque todos ven todo, digamos, ¿sí? Usted habló, profe, bueno, del caso Sahir, Dib, caso Ponseti. Sí. Eso no lo nombró ahora, ¿no es cierto? No, eso no vivo porque eso le di para leer y Sí, sí. justamente por eso mencioné los otros que están ahí. El caso Bamondes era para ahora, o Sí, lo nombra ahora. está en esta unidad, digamos, y el caso Zahir y Dib también, porque va dentro de los supuestos de menores de edad. Podría ir dentro de los supuestos menores de edad y también podría ir en el positivismo, ¿puede ser? Sí, Y un sí, naturalismo. sí. Ese caso yo voy a tratar de ver, a ver si podemos el jueves que viene, de poder, si lo leen, que era la idea, poder sacar algunos comentarios y poder ubicarlo a los dos. Dentro de Los del casos, módulo, no, sí, dentro de la unidad para que ustedes dentro de vean la dentro unidad. del Claro. presupuesto, exactamente, sí, Bueno, sí. muchas gracias, profe. Quería No, saber por nomás. favor. No, por supuesto, sí, me tienen que preguntar, sáquense las dudas porque este es el momento, me pueden preguntar por el grupo también, pero la idea es que me pregunten todo lo que quieran ahora. ¿Alguien más? ¿Se entendió más o menos? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, estamos entonces, nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, y bueno, lo que tengan de dudas, me van preguntando por el grupo o por mail, y ya les digo, vamos a ver cómo hacemos. Si yo no puedo grabar la clase, bueno, la vamos a hacer en vivo nomás, pero la idea es recuperar esa clase que perdimos la clase pasada, ¿sí? Bueno, hasta luego, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos Bueno, entonces, profe, chicos. muchas gracias. No, por favor. Chao, Bueno, chao. hasta luego. Chau, Chao, chau, hasta chicos. Chao, luego. chao. Chau, chau.